Que Dios les continúe bendiciendo ricamente. Ese es mi deseo. Estamos acá sirviendo a un Dios que ha sido bueno en cada una de las situaciones con cada uno de nosotros. Hoy voy a traer un breve mensaje porque somos varios y me gustaría que me acompañen en sus Biblias. Vamos a ir allí a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 y vamos a leer desde el versículo número 3, que dice así: Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pero hay un detalle en este versículo que nos dice, digo pues, vamos de vuelta a leerlo, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Acá nos abre algo, Pablo, que nos está hablando diciendo que razonemos las cosas con cordura, porque también las podemos no razonar con cordura. Si yo le dijera, ¿qué les parece? Hoy vine de Juan Lacase volando con las orejas. Ninguno me creería. Si también le digo que vine corriendo de Juan Lacase, bueno, tampoco dudarían en no creerme. Pero si les digo que vine en moto, podría ser bastante más creíble y digan, bueno, capaz que sí, que vino en moto. Y nosotros tenemos que hacer un razonamiento por esta medida de fe con cordura, porque miren lo que dice aquí en el versículo 4. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos en un cuerpo de Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Si es el servicio, en servir, o el que enseñar, enseña. El que exhorta, exhortación, y el que reprende con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y si nosotros estudiamos cuántas veces Dios nos ha rescatado de alguna dificultad, de algún problema. Yo ayer llevaba la historia en el mensaje de cuando a Jesús le preguntan, ¿qué debemos hacer para alcanzar la salvación? Y les hace una historia de que había un señor que iba de un camino a otro y ese señor en un momento lo asaltan, queda todo roto, queda todo lastimado. Y había dos personas que concurrían a la iglesia, iban a la iglesia. Y esas dos personas que iban, primero pasó una y lo vio que estaba ahí tirado, y vamos a decirlo en términos de ahora, se hizo el sota. Agarró y siguió de largo y dijo, bueno, que se joda. Después pasó otro y se hizo, como había un cantante en la época de los 80 que usaba un teclado que era cortito, y el hombre se llamaba Stevie Wonder y tenía un teclado y cantaba una canción y se movía para un lado y para el otro así, pero era ciego y estaba con los lentes. Y digo, y este hombre hizo igual.
miró para un lado y para el otro, siguió de largo y se hizo como que no lo vio y siguió de largo. Pero después pasó una persona común que no iba a la iglesia, pasó por ahí y dice que lo levantó, le curó las heridas, lo acompañó al lugar, al hotel donde lo iba a alojar, pagó 2 sueldos, o sea, el jornal de 2 días adelantado para que esta persona cuidara de él y todavía le aclaró al que lo cuidaba. Dice, si sale más y se tiene que quedar más días, no te hagas ningún problema. Cuando yo regrese, se ve que era conocido, porque si iba a regresar era porque lo conocía. Dice, cuando regrese te voy a pagar lo que sea necesario, pero cuida de él. Le vuelve a recalcar. Allí se quedó y cuidaron de él. Y Jesús, cuando termina de hacerle esta historia, le pregunta, ¿quién estuvo mejor? Y dice, el que cuidó de él. Pero no le dijo en esa historia el único que no iba a la iglesia. ¿No se lo aclaró? Se lo estoy parafraseando para hablarle en un término más simple. ¿Y cuánto debemos aprender a nosotros ser de luz ante los demás? Esa palabra hablé ayer. Hablé de un salmo que mi abuela tenía marcado allí en su Biblia. Mi abuela también fue una persona de honrar a los demás. Yo me acuerdo, y mis hermanos que son más grandes que yo, se deben acordar mucho mejor que yo, cuando la gente iba y golpeaba a mediodía. Yo me acuerdo, Valdense mi abuela vivía en Valdense, era una ciudad de paso, que conectaba, hoy hay una ruta que va por fuera y la están haciendo para que quede media por fuera de la ciudad, pero en su momento, cuando yo era chico, era un lugar de conexión bastante importante porque quedaba sobre la ruta. Si uno va a donde nosotros vivimos, a Juan Lacase, es porque va a Juan Lacase. Pero no queda de conexión de nada. Uno puede pasar por la ruta y seguir de largo y no entrar a la ciudad. Pero Valdense sí se entraba. Y había mucha gente que estaba necesitada y pidiendo algo de comer. Y nosotros de repente decimos, bueno, nos sobró tal cosa, se la doy. Pero mi abuela los llamaba cuando golpeaban, los invitaba. Eso sí, no los dejaba comer sin antes orar y darle gracias a Dios por esa comida, pero nos sentaba. Yo recuerdo de 2 personas, eran de tez oscura, estaban muy mal vestidas y malolientes, las tengo en mi memoria, como que estuviéramos en ese lugar, en una mesa que mi abuela tenía, hexagonal, y estábamos ahí, había un reloj negro que tenía mi abuela, y yo me acuerdo de estar en ese lugar, allí, por comer y que esa gente llegara y mi abuela la invitara y comía de lo mismo que comíamos nosotros, sentados en la misma mesa que estábamos nosotros. Y eso habla de ayudar al otro cuando el otro necesita. ¿Qué ejemplo nos dio a nosotros en vida de honrar a los demás? No con lo que les sobraba, porque mi abuela no era que le sobraba, se tuvo que hacer cargo de 2 hijos siendo una mujer sola en otra época, y yo siempre miré en las oportunidades que tuve en su máquina de coser y dije, ¿cuánto habrá tenido que trabajar la abuela para sacar adelante una familia en un momento que es una situación bastante más compleja que la de ahora? Pero sin embargo, nunca a mí, mi abuela, cuando yo era chico, ya era bastante vieja, pero nunca me hizo sentir de que estaba mal, pero que estaba en una situación de repente que no le sobraba nada. Me acuerdo que era en una época donde se migraba de la televisión blanco y negro a la color, había un cambio, y me acuerdo que todas las moneditas y pesitos que ahorró para comprarse una tele, que hoy es algo simple, todos podemos comprar una televisión, pero todo lo que había ahorrado para comprarse esa televisión, pero sí olvidarse de tener que ayudar a los demás. Se dedicaba a hacer muñecas para gente que no tenía,
De hecho, mis hijas recibieron todas una muñequita que hizo mi abuela de trapo. Y entonces, qué bueno es poder honrar y aprender a dar, de a veces no lo que nos sobra, sino lo que tenemos, pero poder ayudar al otro. ¿Cómo nos habla esta palabra? En esa parábola Dios le da ese ejemplo diciendo, ustedes aprenden a hacer estas cosas y con eso van a ver el amor que hay en ustedes. Porque ese amor se tiene que reflejar. Porque ahí hay una explicación bien clara. Había dos hombres que iban y concurrían a la iglesia. Sin embargo, al ver el necesitado, se hicieron los tontos. ¿Cuánto más ejemplo tenemos que aprender, como hacía mi abuela, de honrar a los demás? Como aquí acabamos de leer. Hágalo con lo que puede, hágalo con lo que tiene, pero no se olvide que Dios bendice sobre lo que usted va a plantar. Siempre Dios va a seguir respetando una ley de la siembra y la cosecha, pero no se olvide de esa bendición. ¿Usted quiere ser bendecido? Bendiga a los demás y Dios, quédese tranquilo que no es deudor de nadie, no les va a quedar debiendo nada. Él, dice en el Salmo, dice, Él es el que paga todo. Por eso en el Salmo allí 103 expresa, dice, Salmo 103 versículo 1, dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendiga y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia y te rejuvenece como las águilas. Y si confiamos en lo que dice ese salmo, dice, pero hay un mandato primero, dice, bendice alma mía al Señor. Pero también recuerda, no olvides los beneficios que te va a traer por bendecir al Señor. Por eso hoy no quiero hacer un largo mensaje, pero decirles, recuerden de bendecir a los demás y honrar primero a Dios, como yo tengo en mi memoria, en vida de mi abuela, cómo honraba y ella sabía que de repente no le sobraba nada, pero sabía que tenía que ser un canal de bendición. Que Dios les bendiga.